En el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso ha saltado a los titulares por el uso estratégico de bombas guiadas de precisión. Estas bombas, desplegadas por bombarderos de combate polivalentes Su-34, han sido dirigidas contra concentraciones de tropas ucranianas con notable éxito. Esto forma parte de la estrategia militar más amplia de Rusia, que recientemente se ha hecho con el control de la aldea de Vostvishenka, en el distrito de Krasnoarmeysk, de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Esta victoria se suma a la toma de las aldeas de Petropavlov y Remevka, en el distrito de Velikaya Novoselka, lo que demuestra el progreso táctico de las Fuerzas Armadas rusas en este conflicto en curso. La ciudad de Jasiviar, situada al oeste de Bakhmut, se ha convertido en una zona crítica a medida que las unidades rusas avanzan hacia los edificios de varios pisos del Frente Sur, alcanzando posiciones clave a lo largo de la calle Dneprovskaya. La intensificación de las operaciones pone de relieve lo mucho que está en juego, ya que las fuerzas ucranianas se encuentran cercadas desde múltiples direcciones, lo que provoca encarnizados enfrentamientos en las inmediaciones del noroeste. El colapso de las líneas defensivas ucranianas al oeste de Kurashovo complica aún más la situación de las fuerzas ucranianas en la República Popular de Donetsk. Sin embargo, el conflicto no es unilateral. Las Fuerzas Armadas ucranianas han montado sus propios ataques contra varias regiones rusas, utilizando drones y otros sistemas de armamento. La noche del 19 de enero, las defensas aéreas rusas interceptaron 2 drones sobre las regiones de Belgorod y Briansk. En respuesta al uso por parte de Ucrania de misiles tácticos, como el ATACMS, fabricado en Estados Unidos, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron ataques precisos contra instalaciones militares industriales ucranianas, en particular contra la oficina de diseño Luch, conocida por producir misiles guiados de largo alcance, como los tipos Neptune y Olka. Los cazabombarderos Su-34 de la Fuerza Aérea Rusa también lanzaron ataques contra vehículos blindados y tropas ucranianas en el distrito fronterizo de la región de Kursk, utilizando bombas planeadoras y guiadas. El Ministerio de Defensa ruso describió estas operaciones como una respuesta a las amenazas percibidas, mientras Ucrania lidia con las implicaciones del misil ruso Oreshnik. En una entrevista realizada el 19 de enero, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, reconoció la importante amenaza que supone el misil Oreshnik para la seguridad nacional de Ucrania. A pesar de sus avanzadas características y capacidades balísticas, Ucrania carece actualmente de medios para interceptar este misil, una realidad que Syrskyi destacó como una preocupación crítica. Se están llevando a cabo esfuerzos para mejorar el sistema de defensa antimisiles de Ucrania, y Syrskyi ha destacado la importancia de que los aliados participen en las negociaciones para adquirir dichas capacidades. Esta opinión es compartida por el presidente Volodymyr Zelensky, que sigue solicitando apoyo internacional, especialmente en forma de nuevos sistemas de defensa antimisiles Patriot desarrollados por Estados Unidos. Las declaraciones de Syrskyi subrayan la urgencia de reforzar las capacidades defensivas de Ucrania mientras persista el conflicto. Mientras tanto, el misil ruso Oreshnik sigue dominando el discurso con su lanzamiento inicial el 21 de noviembre de 2024, dirigido a una fábrica de armas en Dnipro, Ucrania. El viaje del misil desde el centro de pruebas de Kapustin Yar, en la región de Astrakhan, hasta Dnipro, cubriendo una distancia de aproximadamente 800 kilómetros a una velocidad superior a Mach 11, ha sido descrito como un hito significativo para la industria rusa de misiles y espacial. Las capacidades del misil Oreshnik, incluida su velocidad de Mach 10, que equivale a más de 12.200 kilómetros por hora, y su poder destructivo comparado con un ataque nuclear táctico sin lluvia radiactiva, lo han situado como una formidable herramienta del arsenal ruso. Las declaraciones del presidente Vladimir Putin, el 26 de diciembre de 2024, subrayaron aún más la importancia estratégica del Oreshnik, declarándolo operativamente listo y casi imparable, incluso contra los sistemas de defensa antiaérea occidentales más avanzados. En su entrevista con el periodista Pavel Zarubin en el canal de televisión Rusia 1, Putin destacó el misil como un hito histórico para Rusia,
al tiempo que reiteró la doctrina nuclear actualizada de Moscú, enviando un mensaje contundente a Washington. No obstante, Putin afirmó que la escalada nuclear podría no ser necesaria, ya que el misil Oreshnik representa por sí mismo un nuevo nivel de disuasión. Como telón de fondo de estos acontecimientos, Ucrania sigue sufriendo una presión implacable, y el presidente Zelensky ha informado de más de 1.000 ataques contra objetivos ucranianos por parte de Rusia. Estos incluyen el despliegue de bombas planeadoras y casi 60 misiles en una sola semana, según Zelensky. Las fuerzas de defensa antiaérea ucranianas afirman haber interceptado 33 misiles, incluidos misiles de crucero, y neutralizado más de 300 amenazas rusas. La destrucción causada por estos ataques se ilustra crudamente en los vídeos difundidos por Zelensky, que muestran las secuelas en zonas como Kiev, Zaporizhia y la región oriental de Donbass. A medida que el conflicto, que comenzó en febrero de 2022, se acerca a su tercer año, la situación sigue siendo grave. El Ministerio de Defensa ruso anunció recientemente la toma de nuevas zonas en el este de Ucrania, consolidando así su control. Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, expresó el 19 de enero su preocupación por la escasez de soldados listos para el combate, un problema agravado por las restricciones de edad para el servicio militar en Ucrania. A pesar de que todos los hombres mayores de 18 años están sujetos al servicio militar, solo los mayores de 25 están obligados a cumplirlo. Esto ha dificultado la movilización de tropas suficientes para hacer frente a las exigencias del conflicto en curso. En un esfuerzo por reforzar el poder de combate en el frente, el ejército ucraniano se ha visto obligado a transferir soldados de unidades logísticas y de suministro, así como de la Fuerza Aérea, a posiciones de primera línea. La presión sobre los recursos militares ucranianos es palpable, ya que la nación se enfrenta a las complejidades de la guerra y a la necesidad de un apoyo internacional sostenido. Los aliados han instado a Ucrania a reducir el límite de edad para el servicio militar, subrayando la urgencia de la situación. Mientras el mundo observa el desarrollo de este drama, persisten los interrogantes sobre la futura trayectoria del conflicto. Lo que comenzó como una lucha regional se ha convertido en un foco geopolítico con implicaciones mundiales. La resistencia del pueblo ucraniano y de sus dirigentes se pone a prueba a diario, mientras que la comunidad internacional se ve obligada a considerar las ramificaciones más amplias del conflicto. La interacción de las estrategias militares, los avances tecnológicos y las negociaciones diplomáticas sigue dando forma a la narrativa, dejando a los observadores reflexionando sobre las posibles vías de resolución. A medida que nos adentramos en los entresijos de este conflicto, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué hará falta para lograr una paz duradera en esta región desgarrada por la guerra? ¿Y cómo influirán las lecciones aprendidas aquí en futuros conflictos en todo el mundo? Estas preguntas siguen estando en primer plano y nos instan a mantenernos informados, comprometidos y solidarios con los esfuerzos para lograr una resolución pacífica. Reflexionemos juntos sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la configuración del futuro y sobre cómo podemos contribuir a un mundo en el que los conflictos no se resuelvan por la fuerza, sino mediante el diálogo y la cooperación. La situación en Ucrania presenta un panorama complejo y en constante evolución, en el que lo que está en juego es cada vez más importante y las implicaciones profundas. A medida que se desarrolla el conflicto, surgen relatos tanto de lucha como de resiliencia, que pintan un cuadro vívido de una nación decidida a defender su soberanía frente a formidables adversidades. Los dirigentes ucranianos, encabezados por el presidente Volodymyr Zelensky, siguen recabando el apoyo internacional e insistiendo en la necesidad de disponer de capacidades defensivas avanzadas. La petición de más sistemas de defensa antimisiles Patriot, desarrollados por Estados Unidos, demuestra la importancia estratégica de reforzar las defensas ucranianas frente a las amenazas persistentes. Sin embargo, el reto sigue pendiente. ¿Responderá la comunidad internacional con la urgencia y los recursos necesarios? Al otro lado de este conflicto, el despliegue del misil Oreshnik por parte de Rusia es un claro recordatorio de los rápidos avances de la tecnología militar y de la cambiante dinámica del poder mundial. Las capacidades del Oreshnik, especialmente su velocidad y precisión,
plantean importantes retos a los sistemas de defensa existentes y exigen una reevaluación de las doctrinas estratégicas en todo el mundo. Esta evolución plantea el espectro de una carrera armamentística, con las naciones luchando por adaptarse a las nuevas realidades de la guerra y el potencial de escalada siempre presente. Las implicaciones de este conflicto van más allá del campo de batalla y afectan a las sanciones económicas, las dependencias energéticas y la intrincada red de alianzas que definen las relaciones internacionales en el siglo XXI. A medida que se desarrollan estas dinámicas, brilla la resistencia del espíritu humano, con historias de solidaridad y esfuerzos humanitarios que ofrecen destellos de esperanza en medio de la devastación. Comunidades de dentro y fuera de Ucrania se unen para apoyar a los afectados por el conflicto, mostrando un compromiso común para aliviar el sufrimiento y fomentar la paz. Como observadores de este drama, nos vemos obligados a reflexionar sobre las lecciones de la historia y los posibles caminos a seguir. El valor y la determinación de los que están en primera línea, junto con los cálculos estratégicos de los líderes y los esfuerzos diplomáticos de los aliados, forman una delicada danza que busca una resolución que honre tanto la justicia como la paz. El camino que queda por recorrer está plagado de incertidumbres, pero también de oportunidades para el entendimiento y la reconciliación. Al contemplar la trayectoria futura de este conflicto, se nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de comprometernos con las complejidades del mundo y luchar por una comunidad global más pacífica y cooperativa. Las preguntas persisten. ¿Cómo podemos contribuir a un mundo en el que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y no por la fuerza? ¿Qué medidas pueden tomarse para garantizar que las lecciones aprendidas de este conflicto inspiren un cambio positivo a escala mundial? Estas preguntas nos instan a mantenernos informados, comprometidos y solidarios con los esfuerzos para lograr una paz duradera. Al concluir esta exploración en el corazón del conflicto entre Rusia y Ucrania, les invitamos a unirse a nosotros en la reflexión sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la configuración del futuro. Mediante el diálogo y la cooperación continuos, podemos trabajar por un mundo que refleje nuestras más altas aspiraciones de paz y justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje, y le animamos a que comparta sus reflexiones, se suscriba para recibir análisis más profundos y participe en el fomento de una comunidad comprometida con el entendimiento y la paz. Naveguemos juntos por los retos de nuestro tiempo y construyamos un futuro que honre nuestra humanidad compartida. Mientras profundizamos en las complejidades del conflicto entre Rusia y Ucrania, la comunidad mundial se encuentra en un momento crucial. Nunca ha habido tanto en juego, y las implicaciones de esta lucha en curso son profundas y afectan a todos los rincones del mundo. Las repercusiones de este conflicto se extienden mucho más allá de la región inmediata, influyendo en las alianzas geopolíticas, la estabilidad económica y el equilibrio de poder mundial. La resistencia de Ucrania frente a las abrumadoras adversidades es un testimonio de la fortaleza de su pueblo y sus dirigentes. El presidente Volodymyr Zelensky, junto con su gobierno, sigue sorteando este difícil panorama, buscando apoyo internacional y haciendo hincapié en la urgente necesidad de sistemas defensivos avanzados. La petición de más sistemas de defensa antimisiles Patriot por parte de Estados Unidos subraya la importancia de reforzar las defensas de Ucrania. Esta petición pone de relieve la necesidad estratégica de mantener la soberanía y la seguridad en medio de amenazas incesantes. Por otro lado, la introducción por parte de Rusia del misil Oreshnik en el escenario del conflicto supone un cambio significativo en sus capacidades militares. Este misil, con su velocidad y precisión sin precedentes, representa una nueva era en la tecnología bélica. Su despliegue desafía las estrategias de defensa existentes y exige una reevaluación de las doctrinas militares a escala mundial. El potencial de una carrera armamentística se cierne sobre las naciones, que se enfrentan a las implicaciones de estos avances y al riesgo de una escalada. El impacto más amplio de este conflicto se extiende más allá de los compromisos militares, influyendo en las sanciones económicas, las dependencias energéticas y las intrincadas alianzas que caracterizan las relaciones internacionales del siglo XXI. En medio de estos desafíos, surgen historias de solidaridad y esfuerzos humanitarios
que ofrecen esperanza y demuestran el perdurable espíritu de cooperación entre comunidades de todo el mundo. Estos actos de bondad y unidad sirven como recordatorio de los valores compartidos que unen a la humanidad, incluso en tiempos de conflicto. Mientras el mundo observa el desarrollo de este drama, nos vemos obligados a reflexionar sobre las lecciones de la historia y las posibles vías de solución. El valor y la determinación de los que están en primera línea, combinados con las maniobras estratégicas de los líderes y los esfuerzos diplomáticos de los aliados, forman una compleja danza que busca el equilibrio entre la justicia y la paz. El camino hacia la resolución está plagado de desafíos, pero está impregnado de potencial para el entendimiento y la reconciliación. Al contemplar la trayectoria futura de este conflicto, se nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de comprometernos activamente con las complejidades del mundo. Las preguntas siguen siendo apremiantes. ¿Cómo podemos contribuir a un mundo en el que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y no la fuerza? ¿Qué medidas pueden garantizar que las lecciones aprendidas de este conflicto inspiren un cambio positivo a escala mundial? Estas preguntas nos instan a seguir informados, comprometidos y apoyando los esfuerzos para lograr una paz duradera. Al concluir nuestra exploración en el corazón del conflicto entre Rusia y Ucrania, les invitamos a unirse a nosotros en la reflexión sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la configuración del futuro. Mediante el diálogo y la cooperación continuos, podemos trabajar por un mundo que refleje nuestras más altas aspiraciones de paz y justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Le animamos a que comparta sus ideas, se suscriba para recibir análisis más profundos y participe en el fomento de una comunidad comprometida con el entendimiento y la paz. Naveguemos juntos por los retos de nuestro tiempo y construyamos un futuro que honre nuestra humanidad compartida.